Es la recreación virtual de un accidente que, a pesar de toda la expectación generada, no tiene todavía una explicación. ¿Por qué se salió de la pista Fernando Alonso? McLaren lo achacó a causas climáticas, a fuertes rachas de viento, pero expertos en motor han descartado esta opción. Se habló también de una indisposición del piloto, pero su representante también negó esta posibilidad. Lo que está claro es que Alonso perdió el conocimiento dentro de su coche, probablemente justo antes de chocar contra el muro a 105 km por hora. Tras el golpe se despertó en el año 1995 y tardó varios días en recuperar la memoria de sus últimos 20 años. Traumatismos, pérdidas de memoria. Para hablar de estas y otras cuestiones relacionadas con el cerebro nos acompaña una experta, la neuróloga María Jesús Sobrido. Buenas noches. Buenas noches, María Jesús. Sigue siendo el cerebro un misterio, sobre todo a raíz de esto que le ha ocurrido a Fernando Alonso y que ha inquietado a mucha gente, que no recordara de pronto 20 años de su vida, que creyera que estaba en el año 1995. Bueno, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Sí, el cerebro es un misterio fascinante, bueno, que vamos poquito a poco elucidando, ¿no? Un poquito. Hay algunos aspectos de la memoria y de este tipo de golpes que sí se van conociendo, y desde luego lo que deben saber los espectadores es que es muy frecuente que se produzcan cuadros de amnesia tras golpes de estas características, accidentes de tipo latigazo, golpes deportivos. Esto es algo realmente frecuente, y también es frecuente que puedan tardarse desde horas a varios días en ir recuperando esa parte de la memoria. Entonces hasta aquí no hay nada de excepcional o de extravagante, ¿no?, en lo que aparentemente ha sucedido. Yo ya no puedo, claro, sería especular, saber qué le sucedió antes del accidente o por qué se produjo el accidente, por qué se produjo el golpe, ¿no? Pero... ¿Por qué 20 años? ¿Por qué va tan atrás nuestra mente? Bueno, pues eso es parte de las cuestiones que no es fácil aclarar. Quizá, vamos a ver, hay que distinguir la memoria, la amnesia anterógrada de la amnesia retrógrada, que quiere decir la dificultad para memorizar los eventos que tienen lugar a partir del accidente, es la amnesia anterógrada, frente a la dificultad para recordar eventos producidos con anterioridad al accidente, la amnesia retrógrada. Esa amnesia retrógrada puede ir hacia atrás de forma pues bastante variable, de unos individuos a otros, de unos accidentes a otros. Sí que es cierto que quizá no sea, o desde luego al menos en mi experiencia, y en el Hospital San Rafael vemos muchos accidentes deportivos, muchos accidentes de tráfico y muchas amnesias anterógradas y retrógradas. No es quizá tan habitual que sea tan atrás en el tiempo, ¿no? Pues es más de unas horas, unos días, unas semanas, unos meses. Eso es muy frecuente, pero bueno, es posible que sea de unos cuantos años y que luego se vaya recuperando. También es interesante que la recuperación no tiene por qué ir gradualmente, de manera sucesiva. Normalmente el paciente va recuperando trozos, etapas, periodos, que luego ya pues poco a poco van recuperando y van hilvanando en su cronobiología, ¿no? En estos accidentes que tratáis en el San Rafael, en estos traumatismos, el tiempo de recuperación es una semana, se extiende más allá. Ahora sabemos que Fernando Alonso no va a ir a Australia, Melbourne, va a esperar un poquito más, porque también se teme otro síntoma, ¿no?, que es el del segundo golpe. ¿Cuánto tiempo es la recuperación? Exacto. Vamos a ver, la verdad es que desconozco los datos exactos, sé que tardó varios días, ¿no?, en recuperar. Una semana se baraja. Una semana, más o menos se dice. Bien, eso es lo que se llama la amnesia postraumática, ¿no? El periodo de amnesia postraumático es desde que sucede la amnesia, el momento del accidente, el momento del golpe, hasta que las funciones de la memoria se normalizan. Es bastante frecuente que pueda durar una semana, puede durar un día, unos días, en fin, una semana es bastante habitual. No tiene tampoco que ver necesariamente con la intensidad del golpe, aunque obviamente la gravedad cuanto más grave sea el accidente y el golpe, pues más puede durar esa amnesia, pero en cualquier caso el periodo de recuperación de una semana entra dentro de la normalidad. Lo que quizá me parece un poco precoz es ir a correr una carrera de estas características dentro de, no sé, unos pocos días, ¿no? Él ya está entrenando, pero no para la próxima semana, aún para otro circuito. Bueno, por más ejemplo, tarde, nosotros sí. pues a nuestros pacientes en el Hospital San Rafael que tienen una amnesia, pongamos, pues de 24 horas, y a las 24 horas ya están bien, pues normalmente les recomendamos una semana
antes de volver a la actividad deportiva, no a la vida normal, sino pues a un entrenamiento, por ejemplo, de alto rendimiento. Entonces yo, bueno, pues a Fernando Alonso le aconsejaría pues al menos 3 semanitas de reposo y de tranquilidad antes de volver a su nivel, además al nivel de competición del que estamos hablando. Entonces, bueno, no sé cuándo es la siguiente carrera que se supone que va a correr. ¿Qué sucedería si tuviera otro impacto? Impacto pues, sobre impacto. Es interesante, el temor del segundo golpe realmente se debe a que es bastante posible que después de una recuperación de algo de estas características no tengamos todavía nuestras funciones de atención, de concentración, de toma de decisiones al 100%, ¿no? Entonces las posibilidades de que un deportista que ha tenido un accidente de estas características, si vuelve demasiado pronto a su ejercicio deportivo, pueda tener un segundo golpe, porque está más despistado, menos atento, pues son altas. Y el problema es que entonces las secuelas pueden ser más graves. Es decir, sería realmente peligroso que se diera un segundo golpe pues un tiempo más o menos próximo al primero. ¿Es a finales de este mes? Pues, bueno, muy temprano. Yo no se lo aconsejo. ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Hay un apagón, por así decirlo? Sí, bueno, se supone, el nombre del síndrome es una conmoción cerebral, realmente es el nombre técnico de lo que sucede, porque otra cosa diferente ya es tener una contusión, con hemorragia y demás, ¿no? Pero bueno, en el síndrome de conmoción cerebral, donde en las imágenes, en las resonancias, no se aprecia ningún tipo de lesión objetivable, se supone que hay un mecanismo bioquímico donde los neurotransmisores, de alguna manera, pues sí, se puede decir, hay como una desconexión global y un reajuste global, ¿no? Entre los circuitos pues, de la memoria, circuitos de hipocámpicos, etc. Entonces, que es una cuestión un poco de neurotransmisores. ¿Pueden quedar secuelas? Pueden quedar secuelas, sí. Lo habitual es que no. Si es una conmoción cerebral que en una semana o menos ha recuperado su memoria a la normalidad, lo habitual es que no quede ninguna secuela. Y ya si los días hasta la recuperación de la memoria se van prolongando, pueden quedar secuelas que suelen ser, si suceden, pues en la memoria, sobre todo en la concentración, la capacidad de obtener información nueva, digamos la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, y puede haber también algunas secuelas pues, emocionales, desde irritabilidad, trastornos anímicos, trastornos del sueño. Un asunto que le preocupa mucho a los seguidores de Fernando Alonso es el pánico, si puede volver a tener pánico, a meterse dentro de un monoplaza. Bueno, eso es un síndrome un poquito diferente, ¿no? Síndrome de estrés postraumático, que puede asociarse o no al síndrome post-conmoción, ¿no? A veces van juntos. Bueno, podría ser, ¿no? Pero vamos, en fin, podríamos especular con la larga lista de cosas, que podría tener dolores de cabeza, podría tener pitidos en los oídos, es decir, hay una larga lista de cosas que esperemos que no tenga, pero en fin, lo más habitual es que no tenga que quedar secuela ninguna si realmente fue una simple conmoción y sin ninguna lesión estructural en una resonancia, como el ejemplo que no sé si están viendo los espectadores que estamos viendo. Ahí, ¿no? Quería preguntarte si existen casos de gente que pierda para siempre la memoria. Sí, existen casos, sí, por supuesto. ¿Hubo alguno que te llamara especialmente la atención en estos años en el San Rafael? Bueno, pues sí, y podría sonar una pregunta preparada, pero realmente no lo estaba. Pues sí, tengo muy presente un paciente que tenía antecedentes de haber sido bebedor, intenso, pero hacía muchos años que ya no bebía. Bueno, y tuvo un accidente laboral o de tráfico, no recuerdo. Y realmente después del accidente, bueno, quedó con un cuadro de pérdida de memoria importante, luego fue recuperando un poquito, pero la memoria reciente, la memoria de trabajo a corto plazo, no la volvió a recuperar, quedó realmente con un síndrome de Korsakoff, que seguramente le pueda sonar a la gente, es algo habitual asociado al alcoholismo. Lo que era llamativo es que este paciente, insisto, hacía muchos años que había absoluta verificación de que ya no bebía, ¿no? Y bueno, yo creo que probablemente el haber sido bebedor años atrás debió de influir, pero bueno, el paciente nunca se recuperó de ese síndrome de Korsakoff, que consiste en incapacidad para fijar nueva información. El paciente no tiene memoria a corto plazo y la rellena, como no recuerdo lo que pasó hace 5 minutos, ni mucho menos hace media hora o una hora, pues la rellena pues, con fabulaciones, ¿no? Entonces, es una situación, la verdad es que es bastante complicada y bueno, pues es dura, ¿no? Para el paciente y la familia. No sé si entre vosotros, en los neurólogos,
generó una especie de debate el caso de Fernando Alonso, ver qué le ocurría a alguien conocido o que igual ayuda a visibilizar casos así que le pasan a gente y que a veces pues igual no nos lo creemos, que se pierdan la memoria. Sí, claro, siempre que cualquier enfermedad, ¿no? En este caso un traumatismo y un síndrome de conmoción, cualquier enfermedad, cuando le sucede a alguien pues, conocido, a alguien popular, primero, pues bueno, por supuesto que lo lamentamos y esperamos, como no, pues, la mayor y prontísima recuperación de Fernando Alonso, ¿no? Pero luego, bueno, sí que hay un cierto matiz de lo que dices, ¿no? Que hasta cierto punto es una oportunidad pues, para lo que estamos haciendo y para bueno, que se sepa que esto pues, le pasa a muchas personas todos los días y que es un cuadro pues, a tener en cuenta y a cuidarlo, a vigilarlo y a prevenirlo. María Jesús, quería preguntarte cuántas cosas todavía no conocemos del cerebro, de nuestra mente. Pues demasiadas. Demasiadas. El cerebro, bueno, pues es el órgano más desconocido, ¿no? Y es más, incluso dentro de este cuadro del que estamos hablando, del que sabemos muchas cosas, realmente los mecanismos íntimos de por qué sucede y qué es exactamente lo que pasa ahí, pues estamos lejos de que estén bien aclarados, ¿no? Y así, pues bueno, con tantas y tantas otras cosas, ¿no? Las emociones, en fin, infinitas cosas, el cerebro tardaremos mucho en irlo conociendo y comprendiendo poco a poco, ¿no? O sea que, bueno, tendremos como para muchas más... Para muchas más investigaciones. Investigaciones y para muchas más noticias y discusiones y sesiones en torno al cerebro. Quería preguntarte, además de que todavía queda mucho por conocer, por explorar de nuestra propia mente, la gente a veces es un poco, no cree muchas de estas cosas que suceden con nuestra mente. Por ejemplo, no se cree que alguien pueda perder, ¿os sucede eso con los familiares de los pacientes? Pues sí sucede también, es interesante que lo preguntes. Cuesta, ¿no? Cuesta entender un poco, pero pues estaba bien, se dio un golpe de nada y cómo puede ser que ahora pues, no recuerde el mes pasado, donde estuvimos de vacaciones y demás, ¿no? Pero bueno, que se les explica y demás, pues sí que por supuesto que lo comprenden, pero bueno, de entrada yo creo que es fácil ponerse en la situación y pensar pues, lo difícil, ¿no? Que es entender sobre todo con este tipo de golpes que realmente, habitualmente, bueno, el médico pues le decimos que en la resonancia no hay nada, no hay ninguna hemorragia, no hay ninguna otra cuestión y bueno, es bastante fácil de entender que cueste asimilarlo, ¿no? A veces por parte de la familia. La mayoría de estas pérdidas de memoria son por traumatismos en accidentes, las que se producen en el hospital, por ejemplo, las que os llegan a vosotros, a los médicos. Sí, a nosotros probablemente en el Hospital San Rafael es de pérdidas agudas de memoria, pues sí, con diferencia la inmensa mayoría son por accidentes, sean de tráfico, deportivos, laborales, pero por supuesto que hay muchas otras causas, tóxicos, causas vasculares, anestesia, en fin, hay muchas otras causas posibles, ¿no? Pero... ¿Y le afectan a todas las edades por igual? Les afectan a todas las edades. En general, cuanto más edad, cuanto más se hace en la persona, más fácil es que puedan quedar secuelas. Creo que le afecta mucho un perfil de edad joven por las características del tipo de accidentes en los que se ocasionan, ¿no? Que muchas veces la cabeza no tiene por qué golpear contra algo o ser golpeada, sino que puede ser por el efecto de golpe y contragolpe de un movimiento brusco sin que la cabeza necesariamente golpee nada. Entonces, por el perfil de accidente lo vemos más quizá en gente joven, pero las secuelas pueden ser distintas sí, en una persona con la edad o por otros antecedentes que ese paciente ya tenga, pues desde medicamentos, patologías previas cardiovasculares o neurológicas, en fin, ¿no? Que pueden pues, favorecer que quede alguna secuela. Bueno, María Jesús, pues muchas gracias. Pues a También vosotros. felicitarte por un reciente nombramiento que tuviste dentro de la Sociedad Española. Gracias, gracias. Ya estoy neurología, hablando de esto ya aquí. Y siempre es interesante saber, conocer un poquito más sobre nuestro cerebro, ¿no? Sobre nuestra mente. Pues muchas gracias. Pues desde aquí mis mejores deseos para Fernando Alonso. Bueno, muchas gracias, María Jesús. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Volvemos, como siempre, a las 9 menos 5 de la noche con más noticias sobre Galicia. Buenas noches.